Porque la concepción del Estado y el derecho cubano que le impuso la Revolución del 59 al Estado y al derecho cubano es una concepción que tiene 250 años de atraso. Porque esas ideas, esa concepción del mundo surgieron con la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1776, 1786 y 1803, ¿no? Es decir, la concepción del Estado y el derecho cubano es anterior. Por eso ellos quieren llamarle Constitución y nosotros no nos damos cuenta de eso. Ellos quieren llamarle Constitución, pero esto no es Constitución. Raúl Risco me dice que la Constitución de 1966 y el Código Penal ambos fueron una copia de los rusos. Eso es cierto. Tiene mucha razón, licenciado Risco. Fue una copia y a mí me consta, porque en esa época yo estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana y yo recuerdo cuando venían los asesores soviéticos. Y yo recuerdo que los juristas cubanos, recuerdo una discusión que hubo, una conversación, pues en aquella época no se podía discutir con criterio propio. Yo me recuerdo que en aquella época un asesor soviético habló muy bien de la ley de procedimiento penal. Y allí habían unos cuantos juristas cubanos. Estaba, por cierto, Aldo Prieto Morales, el tío de Abel Prieto, ministro de Cultura, que por cierto fue mi editor cuando era Abelito y era una persona, después llegó al poder y se nos ha transformado lamentablemente. Bueno, y cuando el soviético aquel dijo que la constitución cubana, la ley de procedimiento penal era muy buena, yo recuerdo que los juristas cubanos que estábamos allí dijeron, claro, porque es un calco de la ley de procedimiento penal rusa. Y la ley de procedimiento penal rusa, eso es un sistema inquisitivo. Lo dice la misma ley de procedimiento penal. El expediente en Cuba investigativo es secreto. Yo me quedo frío aquí porque aquí me llaman los clientes, licenciado, la policía me llamó, ya lo llama la policía, ya tiene el derecho a tener el abogado ahí. Y todavía no se ha determinado si la persona le van a poner prisión provisional, si la persona lo van a acusar de algo. No, simplemente la policía tiene conocimiento de un hecho delictivo y cita a la persona. Ya desde el momento que la policía lo va a llamar, ya esa persona está asistida de un abogado. Pero además quien decide si va preso o no va preso no es ese policía. El policía tiene que detenerlo y llevarlo ante un juez. Y cuando lo lleva un juez, él tiene que presentar pruebas. Prima facie, bajo la representación de un abogado, para ver si esa persona se puede o no encausar. Si hay elementos que dicen que puede estar en una acción delictiva. Y entonces se le podrá poner una medida provisional. Es decir, señores, cada vez que nosotros hablamos de la Constitución cubana, le estamos haciendo un favor al régimen comunista cubano. Le estamos legitimando su discurso. Le estamos legitimando su falsedad. Estamos diciéndole al mundo que eso es un régimen moderno, cuando realmente no es un régimen moderno. Es un régimen totalitario. ¿Y por qué es un régimen totalitario? Bueno, es un régimen totalitario porque los regímenes totalitarios abarcan toda la vida del ser humano, de cómo vistes, de cómo tienes que pensar, de cómo tienes que educarte, como son las teocracias en los regímenes del Medio Oriente, ¿okay? Subordinados a una religión. Nosotros en Cuba estábamos subordinados y el pueblo cubano sigue subordinado a una religión, a una doctrina, el marxismo-leninismo, que se creía la verdad del mundo, en virtud del cual el mundo debía ser organizado. Es decir, no tenemos ni siquiera palabras para combatir el castrismo en estos momentos. Y somos líderes. Y creamos un grupo
Y cuando no hay una persona de acuerdo, que no está de acuerdo conmigo, pues entonces digo esto y lo otro, y comienzan las divisiones. Y ahí se cuela la seguridad del Estado y hace su cosecha también, ensangrentando. Ahora, tenemos que estar claros entonces, si nosotros analizamos la Constitución de 1901 y de 1940, que son las que más se pudieran acercar lo que es un pacto social, tenemos que estar de acuerdo que eran constituciones superiores a la de 1976 y a la de 2020. Y perdónenme ustedes, yo mismo le acabo de decir constitución ahora. Para que ustedes vean cómo es posible que esto se le queda en la mente a uno, ese mamotreto que ellos le llaman constitución. Ahora, ¿cuál es el problema de la constitución de 1901 y la de 1940? En primer lugar, para mí, la mejor es la de 1901, a pesar de unos problemas que tiene, que se lo voy a decir en breve. Fíjese que si era así, que en 1898, cuando se terminó la guerra, Cuba estaba arrasada. Cuba lo que tenía eran 1.600.000 habitantes. Gómez y Maceo habían acabado con todos los ingenios y toda la industria azucarera con la política de la T incendiaria. Se habían acabado todos los campesinos porque el que no estaba muerto, Valeriano Weyler, en la reconcentración, barrió con ellos. Y ya en el 1925, Cuba producía 5 millones de toneladas de azúcar. ¿Cuántas produce Cuba en estos momentos? No llega a 1 millón de toneladas de azúcar. Es decir, con machete, con bueyes, con carreta, se hacían 5 millones de toneladas de azúcar. Cuando eran 5 millones de personas. En el año 1952 se llegó a hacer 8 millones de toneladas de azúcar, más el azúcar de Bibijagua, que es esa azúcar que era no declarada. Y éramos 6 millones de habitantes y había una cabeza de ganado por cada persona. ¿Cuánto se produce hoy? Lo único que se produce en Cuba es en Marabú. Que el bloqueo indudablemente el bloqueo es una gran presión en contra de la economía cubana. Pero que en Cuba no se produzca azúcar, que en Cuba no haya boniatos, que en Cuba no haya yuca, que en Cuba no haya pollo, que no haya huevo. ¿Podemos culpar de eso al bloqueo? De modo que el bloqueo mayor es el bloqueo interno. Y les voy a decir una cosa, no solamente es el bloqueo del régimen a nosotros, el bloqueo que nosotros tenemos intelectualmente. La ignorancia que nosotros tenemos. Y además venimos con esa concepción caudillista del poder, donde cada cubano en cierta medida lleva un dictador dentro. Pero no es un dictador como Fidel Castro, que por lo menos era una persona instruida, culto, que lo empleó para el mal, pero indudablemente era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Los de nosotros no tienen conocimiento, no saben lo que es el Estado, no saben lo que es derecho, no se sabe lo que es una constitución, y están hablando de redactar una constitución. Dios mío, ¿qué iremos a hacer? Pero bien, vamos a otro aspecto fundamental. Cuba necesita una constitución. Para estos tiempos se necesita una constitución. Para la concepción del Estado y el derecho que necesita Cuba necesita una constitución.
Y eso lo hablaré después con el amigo Milton Portes, que nos está analizando, porque además yo sé que él tiene conocimiento de ciertas investigaciones y ciertas teorías jurídicas de derecho constitucional que han llegado a República Dominicana a través del Perú y que vienen de Estados Unidos e Inglaterra. Pues mira, lo primero que les voy a decir es que Inglaterra no tiene constitución. Jamaica no tiene constitución. La Guyana no tiene constitución. África del Sur no tiene constitución. Es decir, hay muchos países del mundo que no tienen constitución. ¿Y por qué no tienen constitución? Bueno, hay dos concepciones en Occidente fundamentales del derecho, lo que es el derecho común y el derecho latino. El derecho latino viene desde la rama romana, el derecho francés nos llega por España con la conquista. Y la primera problemas que tenemos con esas corrientes de pensamiento es que, primero, es el conquistador, es el derecho que impuso el conquistador. Por tanto, es un derecho dirigido a explotarnos, a saquearnos, a conquistarnos, a destruirnos para cristianizarnos. Y ese conquistador, donde quiera que iba, pues indudablemente ponía su ley. Y ahí surge en el derecho romano lo que se llama la doctrina del imperio de la ley. Y la gente, por supuesto, donde quiera que vaya, ellos quieren que la gente de ahí haga lo que ellos quieren. Y establecen sus normas y esa es la ley. ¿Pero qué es la ley? Bueno, pues la ley es la voluntad de los que tienen el poder. Eso lo dijo Carlos Marx, pero antes de Carlos Marx ya lo había dicho Solón. Pero la ley es la justicia. Piensen en lo mismo. La voluntad del dominante, lo que promulga el gobierno, siempre será justo, será la justicia. Pues mira, la teoría del imperio de la ley como aspiración de justicia a un pueblo es una barbaridad. Recuerden ustedes la situación de Rosa Parks, la negra norteamericana militante de los movimientos civiles que procuraba y que luchaba contra la segregación racial. Ella fue al bus y se sentó delante, donde se sentaban los blancos, porque la ley decía allí que los negros se sentaban detrás y los blancos delante. Y ella se sentó delante. ¿Qué hubiese sucedido si en la concepción del derecho norteamericano la máxima de la justicia fuera el imperio de la ley? ¿El juez le hubiese podido dar el derecho a Rosa Parks? Pues no. La ley debe tenerla el juez, debe conocerla, debe utilizarla como instrumento, como expresión de la voluntad del gobierno, como expresión de política pública,